venimos pues con ganas de buscar a Dios, de aprender algo más de Dios, de poder realmente, si podemos por algún momento dejar todo de lo que muchas veces son cosas que tienen que ver con nuestra carne más que nada, y realmente conectar de la manera que realmente hay que conectar a Dios con Dios en nuestro espíritu, ¿no? Y poder ser hablado por Dios, poder ser instruido por Dios y realmente alimentado por Dios, ¿no? Y yo quería leer un versículo para que venía esta mañana en 1 de Juan, primera carta que escribió el apóstol Juan, en capítulo 5. No, mi ánimo es hoy animarte de que nos demos cuenta que realmente nuestra necesidad que tenemos en nuestro corazón es de Dios, es de su obra, es de Él en nuestra vida, ¿no? Y de verdad que si no, deberíamos darnos cuenta, ¿no? Es solamente un poco meditar en nuestra vida, meditar solamente en el día de ayer, ¿no? De todo nuestro afán, de todo lo que muchas veces está y ves cómo no logramos las cosas. Lo que uno necesita es de verdad ser guiado por Dios, necesitamos de verdad de Dios, porque es realmente todo lo que el hombre necesita, ¿no? Y a veces nosotros solo nos movemos en lo que muchas veces hasta la misma necesidad nos muestra, ¿no? Dice en versículo 14, dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él ¿qué? Nos oye, ¿no? Dice, hablaba el apóstol Juan aquí desde la certeza, dice, esta es la confianza que tenemos, ¿eh? Que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos la petición que hayamos hecho, ¿no? Y aquí vemos una persona que realmente en medio, seguramente en aquel tiempo, apóstoles vivían muchas cosas. Era un tiempo bastante, si podemos decir, peligroso. Era tiempo donde los cristianos eran perseguidos, donde no era ir por ahí de cristiano no era algo fácil, ¿eh? Y aquí vemos de que realmente donde tenemos que dirigir nuestras oraciones es que Dios nos muestre su voluntad, ¿no? Que la voluntad de Dios tiene que ser revelada en nuestro corazón, ¿eh? Porque es lo que nos va a dar realmente lo que necesitamos. Esa sabiduría que apóstol Santiago en otro sitio dice, si os falta sabiduría, pedidle a Dios. Porque a veces no entendemos las cosas que vivimos. ¿O me pasa solo a mí? ¿Entendéis todo lo que vivís a veces? El día a día. Es muy complicado a veces entender las cosas que vivimos. Y por qué pasan las cosas y por qué. Y a veces nos ponemos delante de Dios y parece que lo enfocamos todo en lo que. No, yo necesito que Dios me hable, que Dios que me vaya a ver más allá de las cosas, ¿no? Si os acordáis cuando Jesús enseñaba en Sermón del Monte, si abrimos un momento en Mateo en capítulo 6, y hablaba de ese afán, ¿no? Dice, no os afanéis por vuestra vida, que vais a comer. Y al final de esta enseñanza era que nos decía algo que a veces lo tenemos, pero no lo tenemos presente, pero a veces nos ponemos delante de Dios y si somos honestos, muchas veces nuestra oración no es tanto de buscar el reino, sino buscando lo que nos dice lo que es lo añadido. Lo que Dios dice que nos lo va a añadir, es una promesa de Dios, que son las cosas donde Dios dice no os afanéis por estas cosas. Y en versículo 33, vamos a leerlo en 6:33, mas buscad primeramente ¿qué? El reino de Dios
y su justicia. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán, ¿qué? Añadidas. Añadidas. Y ese es el consejo, que muchas veces parece que lo dejamos a un lado, ese consejo. Y a veces nos ponemos delante de Dios con muchas preocupaciones, con mucho no entender. Pero aquí nos dice, busca el reino de Dios. Busca primero el reino de Dios. Busca su justicia. Dice, y esta cosa que será añadida. Y en medio de esto Jesús les enseña y le dice, ¿por qué os afanáis por vuestra vida? ¿Qué vais a comer? ¿Qué vais a vestir? Y le hace esta pregunta, ¿no es la vida qué? Más que todo esto. Es como si Jesús quiere que reflexionemos y que nos paremos, dice, ¿qué es la vida? ¿No? ¿Qué es realmente la vida? Que nos podemos dar cuenta quién es aquel, si hoy tengo vida, ¿por qué es? Porque hay un Dios que me ha creado. Si hoy tengo vida es porque Dios no ha creado. Hay un Dios que, si hoy puedo vivir, es porque Dios está. Y nos dice que eso, si yo no puedo, si no empiezo a buscar esto, si no empiezo tal, siempre en la vida voy a estar, pues de alguna manera, siempre con mucho afán, con muchas cosas. Y Jesús sabía que es una realidad en nuestros corazones. Es una realidad del hombre. Jesús era 100% hombre, pasó en este mundo por las cosas que nosotros vivimos. Por eso tenemos esas palabras de Cristo que nos anima y dice, busca mi reino, conoce mi reino. A lo mejor es el momento de ponernos delante de Dios y de decir, Señor, quiero entender tu palabra. Ayúdame hoy a entender tu palabra. Y no tanto decir, ayúdame por lo que estoy pasando. Porque lo mejor no. Si entendemos lo que Dios nos habla, también vamos a ver cómo tenemos sabiduría para vivir las cosas muchas veces. Por eso el consejo está ahí, dice, busca el reino, busca mi reino. Ahora dice en 34, así que no os afanéis por el día de ¿qué? De mañana. Dice, porque cada día trae su afán. Basta cada día con su propio mal. Aquí Jesús va más allá en su consejo. Y eso es otra cosa que tenemos que aprender a hacer. Dice, no pienses en el día de mañana. No lo hagas. No lo hagas. Es Dios mismo quien nos dice, no lo hagas. Dice, piensa en el qué. Piensa en el día de hoy. Suficiente hay de hoy que yo necesito resolver. Es como es un consejo que si nosotros lo llevamos a la práctica seguramente que nos dirá que mucho mejor, ¿no? Y es lo que en Hechos también apóstol Pablo cuando les hablaba a los atenienses y le hablaba que Dios de un linaje creó todas las cosas, Dios que ha creado todas las cosas, dice que ha prefijado el orden, el límite de los tiempos, ha puesto todo, dice ¿para qué? Para que busquemos a Dios, Y realmente ahí está todo del hombre, ¿no? Si no podemos, de verdad yo quiero animar hoy que podemos ahora alabar a Dios, disponer nuestros corazones, pero para buscarle a Él, porque nuestra necesidad es de Él. Nuestra necesidad es de su reino, de lo que son, de las cosas que Dios trae en el corazón. Porque todo lo demás va a estar. Tú sales por la puerta y los problemas, las situaciones están ahí. Pero vamos a dedicar ese tiempo de buscar a Dios y no de buscar, Señor, soluciona mis problemas. Aquí Señor nos enseña, dice, esas cosas son añadidas, no te preocupes por ello. No te preocupes por la añadidura, preocúpate de buscar ¿qué? El reino de Dios y su justicia. ¿Somos capaces de hacerlo? Porque hay que ser capaz de hacerlo. Lo leemos, lo sabemos, pero después nos ponemos y en nuestra mente está, es verdad, eso es lo que Jesús decía. ¿El afán es real o no es real? Es algo que tiene tu mente. Qué bueno es poder realmente en esta mañana creer esa palabra y ponernos de orar y buscar a Dios. Amén. Bueno. Es un placer, ¿no? Que sentir a Dios que está con nosotros, ¿no? Con el que lo está. Y eso es lo que
debe ser nuestra aspiración, a qué aspiramos, ¿no?, en esta vida. ¿Verdad? Hay personas que aspiran a ser el mejor doctor y no está mal, o el mejor pintor, o el mejor, no se sabe. Pero hay una aspiración mayor que es aspirar a conocer al que nos dio la vida, al que creó todo y al que le debemos todo, ¿verdad? Eso es una gran aspiración. Aspiramos muchos a eso y otros esa aspiración ya tiene su recompensa. Bueno, a veces sí nos alegramos mucho de vernos, pero más nos alegramos de que el Señor, como dije antes, esté entre nosotros. Ver cómo su Espíritu se mueve, nos habla, nos consuela, nos conforta, ¿verdad? Y nos lleva pues a una situación espiritual, ¿verdad? El que se dispone a ello, que no tiene nada que ver con las cosas terrenales ni con las cosas de este mundo. Tiene que ver con la eternidad, que es un anticipo lo que vivimos aquí ya. Cuando estamos adorando, cuando estamos orando, es algo que solo Dios puede hacer. Entonces, eso sí que nos da alegría, ¿vale? Bueno, pues cuando Peso hablaba del reino de los cielos, es un tema muy, muy importante. Todo es importante, ¿verdad? Hay algunas cosas que toman un poco más de importancia porque tienen que ver con el paso a la salvación y es muy importante. De tener una fe verdadera es muy importante, pero todo lo que viene escrito en este libro es muy importante, es importante para nosotros. Aquí no ha sido cambiado nada. Si hay algún error que pueda haber en nuestras Biblias y en las Biblias en otros idiomas es por causa de la traducción, ¿verdad? Pero no todos podemos leer la Biblia en su idioma original, leemos la traducción, pero es más que suficiente, ¿verdad?, centrarnos en que lo que Dios ha dicho es verdad y no tenemos que temer a que la palabra de Dios sea algo engañoso, sea algo sentimental o sea algo para otro, pero para mí no, ¿verdad? Es un pensamiento que viene de la propia naturaleza caída de las personas y el diablo también se encarga de ayudarnos a decirnos, mira, tú lo que tú veas, hazlo. El Señor va a ser bueno contigo. Eso es una gran mentira. El reino de los cielos, traducido, no en el idioma, sino traducido en lo que es, tiene que ver con la voluntad de Dios. El reino de los cielos aquí en la tierra es a donde se hace, se cumple y se obedece la voluntad de Dios. Ahí está el reino. En una situación general. Ahora, en una situación particular, tu corazón y el mío, tu interior y el mío. ¿El reino de los cielos está en nosotros? Se hace, se cumple, se obedece, obedezco, cumplo y hago la voluntad de Dios. El reino de los cielos está en mi corazón. ¿Ves? Es importante, porque si no, nos estamos dedicando a otras cosas. Y un creyente cuando madura tiene su mirada, su mira siempre en las cosas de Dios. Dice, es que eso, hombre, habrá que pensar en otras cosas. Sí, es que hay que pensar. Sí, Dios nos ha dado una mente para pensar. Pero cuidado con lo que pensamos, porque puede oscurecer, puede ensuciar otro tipo de pensamientos que son de Dios.
Entonces, la manera de vivir cristiana es una manera. No hay varias maneras de vivir. Hay una, y es la que Dios nos guía y nos forma para hacer esa vida. El resto son cosas que nosotros mismos nos hemos creado. Entonces, bueno, yo soy cristiano de esta manera, tú de la tuya, tú cada uno. Eso es una gran mentira. Una gran mentira. El reino de los cielos se ha acercado, la voluntad de Dios se ha acercado. Eso lo dijo Jesús también. ¿Ves? Se ha acercado. Entonces, cuando no hay voluntad, cuando no hay reino, hay afán. Hay afán. Oramos por lo añadido. Es curioso, ¿verdad? Si nos descuidamos mucho en la oración, estamos orando siempre por lo que Dios añade. Es curioso. Cuando dice todo lo contrario, ordena esa oración y di, Señor, que se haga tu voluntad. Que lo añadido ya me encargo yo. Pero una persona que no hace la voluntad de Dios, que no la obedece, ahí poca añadidura de Dios va a tener, ¿verdad? Entonces, bueno, por no ir atrás del viernes, pero hablamos de un tiempo, de un momento, de una situación importante que era el dominio propio, gobernar nuestras propias vidas, no humanamente, no con nuestras fuerzas, ni por nuestro carácter, ni por nuestro ímpetu, ni por nuestro querer, no, porque es un don de Dios, es parte del fruto del Espíritu Santo. Y a lo mejor el viernes nos quedamos cortos con poder enumerar muchas de las cosas en las que el ser humano necesitamos tener un dominio propio. Hablamos casi por lo básico, ¿no? Los sentimientos, las emociones, la manera de pensar. Y ahí, claro, que englobas muchas cosas, pero el carácter, tenemos a veces carácter muy rudos, muy extraños, que tiene que ser cambiado por Dios para llegar a una estabilidad. Entonces, vale, si hay un deseo de conocer a Dios, no te agobies, porque es mucho, pero empieza y continúa y avanza. No digas como estas 5 vírgenes, doncellas, de la parábola, que dijeron, bueno, hasta aquí ya no necesito más aceite, yo creo que con esto llego al final. Y el que conoce la parábola, ¿qué le pasó? Que no llegaron. Entonces consiste en avanzar, en tener siempre aceite, vamos a decir de sobra, que nunca nos sobra, o a alguno le sobra aceite, le sobra unción, le sobra, tiene tanto de Dios que le sobra. Bueno, ojalá que podríamos vivir así, pero de lo que tenemos damos, de lo que tenemos damos. Esto hablábamos el otro día, espero que haya calado bien en nuestro corazón y nos estemos poniendo manos a la obra con este tema, porque es muy importante, muy importante. El tema que nos toca hoy tiene que ver con las advertencias de Dios. Y a veces tenemos una manera de ver a Dios en este tema como, ten cuidado con este tono, ¿no? Dios no va. Tenemos que tener claro, y por favor, apuntémonos en la mente y en nuestro corazón bien claro, que cuando Dios nos advierte es un acto de amor. Cuando Dios nos advierte no es otra cosa que es un acto de amor, lo que está haciendo. O sea, una advertencia no es cualquier cosa. No es una regañina, no es te estoy esperando a que caigas. Dios no es ese, ¿verdad? Es un acto de amor. ¿Por qué?
porque nos está avisando con anterioridad lo que nos va a pasar, lo que nos puede pasar, las consecuencias que puede tener. Y la Biblia es un libro dice, hemos leído, a veces pasamos por este pasaje que nos dice, dice que se quedó Pablo no sé cuántos días, dice, enseñándole a los que estaban allí todo el consejo de Dios. Todo el consejo de Dios. Y todavía el Nuevo Testamento no estaba escrito, O sea que el consejo de Dios venía desde Génesis hasta el último profeta que encontramos, Malaquías. Ahí está todo. Todo el consejo. Los consejos, muchos de los consejos tienen un carácter de advertencia. Por eso a veces dice, ¿te acuerdas que te aconsejé esto? ¿Te acuerdas que me aconsejaste esto? Pues no lo hice. No te tuve en cuenta. Y ahora he sufrido una consecuencia. Hay gente que puede dar testimonio de esto, que ha sido advertido, que no ha tomado en cuenta el consejo. Dios no miente y Dios es Dios de amor y es justo. Y nos da una palabra anterior. Mira, está comprobado. Ya cuando llevemos todos, pues los que llevamos más tiempo, hemos comprobado de que antes de que nos ocurriera algo, el Espíritu Santo nos ha dicho, nos ha recordado, ¿te acuerdas cuando te dijeron, siempre Dios adelanta lo que nos puede pasar? Dice, ten cuidado con esto. Te estás afanando. Estás echando tu tiempo, tu esfuerzo, tu vida en algo que no tiene valor. Bueno, y no hemos hecho cuenta. Por el carácter de la obra en la que servimos, que es la obra de Dios en general, vemos mucho esto. El consejo es algo que está a la orden del día. Por la experiencia que tenemos, por la experiencia que ha tenido el otro, por la experiencia que ha tenido otro. Y hemos comprobado también lo duro de cerviz que es el hombre. Vamos a leer alguno de los versículos que pone que eran, su cerviz era de hierro. ¿Sabéis la cerviz, no? Eso de cuando está, una falta de humildad terrible. Su cerviz de hierro, o sea que el hierro, para doblarlo, dice que su frontal, su frente de bronce. O sea, que nos quede como ejemplo de no ser así. Las consecuencias son bastante graves, muchas veces, ¿vale? A veces sabéis que yo hago una introducción un poco extensa para que nos pongamos en la situación de lo que Dios quiere hablarnos, ¿vale? Lo principal que he dicho ha sido, siempre son actos de amor. La advertencia de Dios son actos de amor siempre, siempre. Podemos llamarlo, y en la Biblia aparece de otra manera, a veces escrito de otra manera, pero tiene que ver con lo mismo. Llamarnos para poner más atención de la que tenemos o que pongamos un poco más de atención. Tiene que ver con avisar. La advertencia tiene que ver con avisar. El hombre es avisado por Dios con anterioridad siempre. ¿Por qué? Porque le ama, porque ama a la humanidad, ama al que Él creó. Y nosotros, el mundo anda por ahí sin Dios, sin esperanza. Y cuando el evangelista o el cristiano común y corriente habla del evangelio, lo que está haciendo es avisar al mundo, avisarle de que el Señor volverá por los suyos. ¿Verdad? Somos a veces tan necios, es la palabra,
que nos conformamos con cualquier cosilla. Decimos, bueno, esto es superable. Con un poco, con una manita de pintura, parece que todo cambia. Y no es verdad. El problema del hombre está en el interior tan profundo donde nadie puede tocar, solo el que nos creó. Entonces todo lo que sea por el exterior y sea por mano de hombre no va a funcionar. Tiene que ser por la pura mano de Dios. Y ahí hay que plantarnos. Y para eso hay que tener una cierta valentía y humildad a la vez. Y necesidad. Y hoy estamos siendo convencidos de eso. De eso. Dice, no te resistas. No nos resistamos a esto. Avisar, ya lo he dicho, tener en cuenta. Prestar atención. De estas 3, 4 cosas que he leído, también la palabra de Dios nos habla de esta manera. Pero todo tiene que ver con advertir, advertencia. El acto siempre de amor de parte de Dios. Vamos a empezar a leer en el libro de los Proverbios, en el capítulo 22 y en los versículos 3 y 4. ¿Vale? Y en el 3 dice, el avisado, el advertido, dice, ve el mal, ¿y qué hace? Se esconde. Mas los simples pasan y reciben el daño. Esto de verdad se cumple siempre. Está escrito y se cumple siempre. Dice que el avisado, el que ha sido advertido y ya toma en cuenta la advertencia, el consejo de Dios, dice, ese distingue el mal. Y al distinguir el mal lo que hace es, dice, que esconderse, o en otras versiones dice, se aparta. Dice, pero que el simple, y en otras versiones dice, el necio, dice que da un paso adelante y sufre las consecuencias. Es lo mismo. Entonces sí que la palabra de Dios tiene este mensaje. Avisado y el que desatiende el aviso. Y en el 4 dice, riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. O sea, encima Dios nos avisa y por el hecho de aceptar ese aviso, de tomar en cuenta a Dios, encima nos enriquece, no con monedas, ni con algo económico, ni algo material, sino con honra. Dice, ¡buah, pero la honra no te da de comer! Dicen gente por ahí. Bueno, la honra es un grado. Es alguien que es honroso, que tiene honra y la vida. Esas riquezas recibe el que acepta la advertencia. Pero dice que el que no acepta la advertencia, dice que espino y lazos hay en el camino del perverso. Dice, el que guarda su alma se alejará de ellos. O sea, aquí también sigue hablando y sigue aconsejándonos, diciendo que estos 2 tipos de personas mejor que no se junten. Mejor que no se junten, porque el mal siempre va a afectar al bien. No siempre, pero la mayoría. No sé por qué. Porque Dios ya lo tiene, dice, no te unas con un yugo desigual, porque al final ese yugo, si no es, te va a afectar.
Y dice que espino y lazos hay en el camino del peregrino. Y el que, dice, guarda su alma, se alejará de ellos. Y muchas veces es de sabios, ¿verdad? No despreciamos a nadie ni por el hecho de que no sea cristiano, ni mucho menos, pero no hacemos amistad hasta tal punto que puede llegar a influirnos en nuestra vida, ¿verdad? Para mal. Tú a tu vida y el otro a la suya. Comunicamos el mensaje, la advertencia del Señor por ser pecador, pero no hacemos ningún tipo de ni de yugo, ni de andar no, ni compartimos nada profundo ni nada. El saludo no se le niega a nadie, pero no habla de esto. Se aparta. Muchas veces nosotros en ese punto, pues no siempre hay posibilidad de que esto sea casi al 100%. Yo he vivido tiempos de que sí era al 100% porque había manera de hacerlo, pero ahora no es el caso. Muchas veces, ¿verdad? Esto no puede llegar a funcionar y cada uno deberíamos de cuidar de nuestras propias vidas, ser más avisados, más advertidos, ¿no? Más despiertos, ¿verdad? Vivamos donde vivamos, ¿verdad? Si yo soy cristiano, yo tengo que vivir en mi casa y tengo que tener cuidado. Lo mismo es, ¿vale? Nos queda esto como referencia. Y aquí, que lo que veíamos, que usó la palabra avisar, advertido. Vamos a ir a la carta a los Romanos. Luego volveremos a los Proverbios. Pero vamos a la carta a los Romanos y en el capítulo 1, porque una de las formas donde la Biblia nos habla de este asunto es tener en cuenta. Los que tenemos ya bastante instrucción en la Biblia, ya nos vamos a sabemos para dónde vamos, ¿no? Romanos capítulo 1. Y en el versículo 22, 28, 32. Vale. 28. Está dentro de un contexto, ¿vale? La culpabilidad del hombre y Dios explica su forma de vida. Y llegamos al 28 diciendo, y como ellos no aprobaron lo que dice tener en cuenta a Dios, no aprobaron la advertencia, el ser avisados no lo tomaron en cuenta, le dieron por algo que no tiene valor, ¿ves? Dice que Dios los entregó a una mente reprobada, que no aprueba. Les entregó a una mente que no es aprobada por Dios para hacer cosas que no convienen. Dice, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de malos, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Tremenda lista. No hay nada bueno aquí. Dice, quien habiendo entendido el juicio de Dios, dice que los que practican tales cosas son dignos de muerte, dice, no solo las hacen, sino que también se complacen con lo que las practican. Fijaros, tremendo pasaje
donde hay una lista considerable que tiene un peso, pero de muerte. Entonces Dios dice, nos advierte. Dice, mira, esta vida lo que va a traer es muerte. Muerte en el sentido de estar separado de Dios por toda la eternidad. Mientras que estemos aquí, Dios nos va a dar oportunidad, ¿verdad?, de cambiar nuestra vida. Él quiere cambiar nuestra vida, de ser hombres pecadores y mujeres a ser hombres y mujeres salvados por Él. Ahí está la clave, ¿verdad? Hay gente que no le da importancia a esto. No, dice que esto es entendiendo esto, habiéndolo oído, habiendo visto que había sido advertido que el juicio de Dios va a venir sobre él. Dice, aún así, siguen haciéndolo y dice, y se complacen con los que hacen estas mismas cosas. Fijaros hasta qué punto llega lo que hay en el corazón del hombre, la maldad que hay. Pues de esto Dios quiere librarnos. Y quiere que todo esto sea cambiado por todo lo contrario. Porque dice que esta manera de pensar no es aprobada por Dios. Y hemos dicho muchas veces que al final de nuestras vidas, con el que nos vamos a encontrar, va a ser con Dios mismo. Eso es una realidad. Nos vamos a encontrar con Él. Y el que no se haya aprobado, ya hay un lugar destinado para los que no aprueban. De los que no han sido aprobados, del impío, del que ha desoído o no ha tomado en cuenta o ha dicho, esto no tiene ningún valor. Lo que se me ofrece también lo puedo hacer yo. Todo este tipo de pensamientos orgullosos del hombre, por el hecho de no aceptar, ¿verdad?, la advertencia. ¿Sabe lo que sale del corazón de todos muchas veces? Cuando somos advertidos de algo, nos enfadamos. Ah, ¿tú qué te has pensado? ¿Puede ser esto? Sale rebeldía. Pues como no muramos a esa rebeldía, como no dominemos eso que sale de nuestro corazón, tendremos unas consecuencias. Ya aquí en la tierra, porque no sabemos cuándo vamos a partir de aquí. Moriremos los cristianos y los que no son cristianos. Y los cristianos no mueren en su lecho y ahí a gustito. Algunos sí, los hemos visto. De enfermedades dolorosas, como cualquier otro. Hay que morir, la vida acaba. Dice que algunos murieron aserrados. Ojo, aserrados. En los tiempos de Nerón, ¿cómo morían los cristianos? Devorados por fieras, para iluminar las calles prendían en una estaca a los cristianos como farolas. Entonces hay que morir. Dios sabe cuándo, dice, nuestra entrada en la tierra, Él sabía. Nosotros también, porque tenemos un certificado de nacimiento, ¿no? Y que nos dice que el día tal y tal vinimos a la vida. Él ya sabía que ese día tú y yo íbamos a nacer, íbamos a estar en esta tierra. Pero no solo eso. Él tenía un día para acercarse a ti y a mí. Él ya lo sabía, a nosotros no. Y también sabe cuándo vamos a salir de esta tierra. Quiero decir, si pudiéramos resumir esto bien resumido, diríamos,
En las manos de Dios está todo. A Dios no hay que ir con miedo, hay que ir con temor de Dios. Y eso es lo que hace el convencimiento del Espíritu Santo. A veces queremos solucionar nuestras propias cosas, hemos entendido nuestros errores y eso es muy bueno, pero hay un punto más superior a eso. Y el punto superior es cuando el Espíritu Santo nos convence de ese pecado, de esa actitud, de ese pensamiento. Ese día es tu día, mi día. Ese día es hay que arrepentirse, de verdad. Y es cuando nos quedaremos, vamos a decir, como hechos polvo, ¿no? Como tristes. Pero una tristeza que viene de parte de Dios es ¿para qué? Para salvación. Pero nos hemos rendido al convencimiento, ¿verdad? Dice, no, a mí ya Dios no me convence de nada. Bien, te voy a dar una respuesta. Tu corazón se está endureciendo. Yo hago las cosas que sé que no están bien, luego intento arreglarlas, pero el convencimiento ese que viene del Espíritu Santo que me hace caer y arrepentirme de verdad y sentirme mal, yo no lo siento. ¿Será que Dios se ha rendido un poco conmigo y es más benevolente conmigo porque soy un fallón? No. Es porque tu corazón, o el mío, si es el caso, se empieza a endurecer. Es importante, de verdad, la advertencia. Vivir en este mundo como si no existiera Dios es muy peligroso. Muy peligroso. ¿Vale? ¿Por dónde íbamos? Bueno, hemos acabado esta lista que nos ha dejado, Ahora dice el 32 y aquí terminamos. Bueno, sí, lo hemos terminado. Quien habiendo entendido, dice el juicio de Dios, bueno, pues sigue practicando esto, entonces la advertencia y el consejo no lo ha desechado. Otra manera de decir que Dios ha advertido al hombre. Primera carta a los Corintios, ya que estamos cerca. No me quiero saltar ninguno. Sí. En el capítulo 3. Y en el versículo 10. Lo copia mal, yo creo. Lo copia mal. Puede que sea la segunda carta. Lo miramos y si no vamos a... No es. Vale. Lo dejamos ahí. Y como estamos también en el Nuevo Testamento, vamos a Hebreos. Aquí sí. Espero que haya cogido bien la nota. Carta a los Hebreos, capítulo 2. Versículo 1, por tanto, dice, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. ¿Ves? Es otra manera de decirle, esto es una advertencia. Y te digo, si tenemos en la mente estos días, este tema, tanto como el del otro día, vamos a ver, cuando empecemos a leer la Biblia,
¿Qué montón de advertencias hay? Muchísimas. En forma de consejo, como dije antes, directamente, usando la palabra advertencia o usando lo que estamos viendo ahora para que no se nos escape nada. Dice, por tanto es necesario. Si yo no lo veo necesario, estoy haciendo a Dios mentiroso. No, no es necesario. ¿Quién lo dice? Tú lo dices, yo lo digo. Que atendamos, que pongamos más atención. Dice a las cosas que hemos oído. A las cosas que hemos oído. Entonces, cuando oímos cosas, ¿verdad? Si vienen de parte de Dios hay que tomar mucha atención y ser fieles en lo que oímos. Hemos visto muchos fracasos, mucha caída, mucho desliz, mucha rotura de corazón. Hemos visto cómo ha menguado su fe, cómo se ha endurecido el corazón, cómo ha tomado caminos de cristianismo casi parecido, pero que no es. Hay una cierta sabiduría que hemos adquirido por lo que hemos visto, por lo que hemos vivido. Pero Dios, que es eterno, ha visto todo, ve todo y sabe lo que dice. Mira, todo este mensaje está dirigido a una llamada de atención para nosotros. Nunca viene mal. Parece que Dios siempre nos está amonestando. Los mensajes a la iglesia parece que son siempre amonestaciones. Pues si vemos las cartas del Nuevo Testamento, todos son correcciones y amonestaciones. Porque las necesitamos. En cualquier momento nos deslizamos, en cualquier momento nos desviamos, en cualquier momento estamos mal delante de Dios y no sabemos cuándo vamos a partir de esta tierra. ¿Vale? Si vamos a los Proverbios 4:20, y la palabra que estamos viendo ahora es prestar atención. Dice, hijo mío, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, dice, guárdalas, dice, en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Dice, sobre toda cosa guardada, conocemos este versículo, ¿verdad? Guarda tu corazón. Vigila atentamente tu interior. Fíjate si hay cosas que hacer en el día. Entonces podríamos hacer como un tipo de texto o de equilibrio, ¿no? Ponemos en una balanza este asunto, vigilar mi corazón. ¿Cuánto tiempo uso al día en vigilar mi corazón? ¿Y cuánto tiempo uso en otras cosas? ¿Podemos estar haciendo otras cosas vigilando nuestro corazón? ¿Esto puede ser? Sí. Podemos hacer 1000 cosas. El día a día, cada uno lo pasa como pasa, pero siempre vigilando nuestro corazón. ¿Podemos estar haciendo cosas y estar orando a la vez? Sí. Eso estamos hablando. De que podemos hacer, podemos estar, pero también podemos tener estas advertencias. Vigila tu corazón. Vigilemos nuestro corazón como algo muy preciado, porque de ahí mana la vida. Porque de ahí mana la vida o la muerte. Porque de un mal corazón su
su recompensa no es agradable. Dice que eternamente, lo que Dios nos dice, que hay un lugar para los que no han creído a Cristo. Tiene su propio nombre, el infierno. Y del infierno podemos hablar, debemos de hablar, porque es parte de la declaración de fe de la Iglesia. Creemos en el cielo, ¿no? Lo hemos leído. Creemos en el infierno. Creemos en la vida eterna. Creemos. Entonces, estar siempre en una cierta tensión es conveniente. Si nos relajamos en las cosas espirituales y dejamos que nuestro corazón empiece a mandar Él, es engañoso, es perverso, va más que todas las cosas. Me descuido y se endurece mi corazón, ya no siento ni, como decimos, no siento ni padezco. Es una forma de hablar. Hay un interior. Y Dios ha hecho que nosotros descubramos que hay un interior. Que el hombre interior. Por eso cuando el espíritu y el alma se salen de nuestro cuerpo, el cuerpo, ¿qué hace? Cae. Muerte. A eso llamamos muerte, ¿no? Separación. Se separa el espíritu y el alma del hombre y el hombre cae sin vida. Estas son las verdades que nos tienen que preocupar, prestar atención, la advertencia. Advertencia, cuidado con esto, cuidado con lo otro, cuidado. Somos una generación de olvidadizos, ha avanzado tanto todo que nos da posibilidades de muchas cosas, pero la solución está en Cristo. Las cosas no tienen que ver contigo ni conmigo, tienen que ver con Cristo y Cristo crucificado. Con eso tienen que ver las cosas, ¿vale? Bueno, y media, 3 minutos, ¿sí? Bueno, hay una serie de advertencias en Isaías muy seguidas, pero vamos, luego si queréis las leéis, pero vamos a leer en la segunda carta de Pedro, otra vez vamos a irnos atrás, que hace una referencia a Génesis, segunda carta de Pedro en el capítulo 2. ¿Qué nos dice? Versículo 4. Dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, dice, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Dice, si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, dice, con otras 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, atención aquí, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas, ahora lo que lo dice, por ejemplo, a los que habían de vivir impíamente. Esto es una advertencia. Fíjate, sabemos, bueno, algunos por la historia, por lo que sería, el tema de Sodoma y Gomorra, ¿vale? Esa situación sucedió lo que sucedió y fue una gran verdad y fue reducida a cenizas. Y la perversión que había allí era fruto de otras cosas, del orgullo, de la soberbia, de 5 cosas que produjeron lo que parece que todo el mundo se acuerda, en la inmoralidad sexual. Pues eso fue fruto de 5 cosas más.
¿vale? Tenían pan de sobra, no daban a nadie. 5. Si queréis las buscáis y tal. Pero a lo que nos atiene esto, que quede como ejemplo. Que quede como ejemplo para la gente que va a vivir de una manera fuera del plan de Dios. Que hay una expectativa de infierno y una expectativa de gloria y vida eterna en el cielo. Uno más que tiene que ver con esto. Hebreos capítulo 11. Versículo 7. Dice, por la fe de Noé, mira, aquí usa justo esta palabra, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas, dice que aún no se veían. Dice, con temor, dice, preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe, dice que condenó al mundo y fue hecho heredero de justicia, dice que viene por la fe. Dice que Noé fue advertido. Dios le adelantó lo que iba a pasar. Y empezó por temor a construir un arca que tenía unas instrucciones y la construyó tal como Dios se lo mostró. Ahora, ¿qué es lo que dice? Que él obedeció a Dios, que él tuvo fe, que él creyó a Dios, que lo que iba a pasar era real. ¿Qué pasó? Y aquí hay una gran... hay algo muy fuerte, que solo se lo creyeron él, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 mujeres. Y la tierra estaba poblada. Nadie más creyó eso. Nadie más escuchó esa advertencia. El mundo va a ser destruido. Dice que la gente veía construir el arca a Noé. Y uno dice que la gente se burlaba. Dice, hombre, ¿dónde vas? Si en la tierra no ha llovido nunca. ¿No? Lo pone, no había llovido todavía nunca, no se conocía la lluvia. Por vapor de agua es como se regaban las plantas y demás. No pudieron creer. Y esta advertencia dice que al final, si hubiera habido un arrepentimiento, no sabíamos lo que Dios tendría preparado. Pero el caso que se nos ha quedado escrito es que no hicieron caso, desoyeron. El aviso que se les hizo no lo tomaron en cuenta. No pusieron atención en lo que este hombre Noé no pusieron nada de atención. Conclusión, que sufrieron una consecuencia. Creo que Dios nos llama a la Iglesia en general y a la nuestra en particular, porque ha venido esta palabra a nosotros. Cuidado con los consejos, cuidado con la advertencia. Que un consejo no lo tiene cualquiera, lo tiene el que ha pasado muchas veces por ello, el que conoce la palabra y te da un consejo y una advertencia segura. Si el consejo no está basado en la Escritura, lo dejamos a un lado. Pero si está basado en la Escritura, hay que tener precaución. Son tiempos muy malos y en cualquier momento pueden cambiar las circunstancias en el mundo. Y si no estamos firmes, podemos ser arrastrados. Pero cuando estamos bien atentos y hemos estado bien atentos a lo que hemos oído, a lo que hemos visto, a lo que tenemos, a que nuestra cerviz no sea de hierro, que seamos incapaces de inclinar nuestra cabeza delante de Dios.
precaución. Surge una alarma de parte de Dios. Podemos verlo muchas veces. Que no seamos nosotros los que incurren después de haber entendido en hacer otra cosa que no es obedecer a Dios. ¿Vale? Pues vamos a orar, porque la oración nos lleva a comunicar con Él y a ver quién es el que tiene tanto poder y tanto de Dios que no puede decir todavía, no puede decir ya por su boca, no necesito, no necesito orar ni pedir, Señor, ayúdame a tener mi oído atento. ¿Quién es? Nadie. Desde el primero al último que ha entendido necesita ser advertido, porque no conocemos el futuro. ¿Vale? Amén. Que no se desvíe mi alma, que tras cosas vanas no se eleve